Hola, hoy vamos a meternos de lleno en un proceso vital que ocurre constantemente dentro de nuestro cuerpo, sin que ni siquiera nos demos cuenta. Se llama hemostasia, y para que nos hagamos una idea, es como el equipo de emergencias que tiene el organismo para controlar cualquier sangrado. A ver, fijaos en esta imagen. A simple vista, ¿qué es? Pues solo una gota de sangre, ¿no? Pero la realidad es que ahí dentro se esconde una historia alucinante de coordinación y defensa. La historia de cómo el cuerpo se protege a sí mismo para no desangrarse. Entonces, claro, la pregunta del millón es, cuando nos hacemos un pequeño corte, ¿qué mecanismo se pone en marcha para que algo tan simple no se convierta en una auténtica catástrofe? La respuesta, como veremos, es un proceso orquestado de una forma increíblemente elegante. Para entenderlo bien, vamos a seguir este recorrido. Primero, veremos qué es exactamente este sistema de emergencia. Después, cuál es la respuesta inmediata, los primeros en actuar. Luego, el refuerzo que lo consolida todo. Y para terminar, cómo se investiga en la clínica si todo esto funciona como debería. Venga, pues al lío. Vamos a sumergirnos en el tema, empezando por lo más básico, definir qué es exactamente este sistema de emergencia del que hablamos. El nombre técnico, el que usan los profesionales, es hemostasia. Y la definición es bastante clara. Es el proceso fisiológico que evita el sangrado excesivo cuando se daña la pared de un vaso sanguíneo. O sea, para que nos entendamos todos, es el sistema de control de daños del cuerpo, diseñado para tapar fugas de una forma súper rápida y eficiente. Muy bien, ya sabemos qué es. Ahora vamos a la acción. ¿Quiénes son los primeros en llegar cuando se produce una brecha en un vaso sanguíneo? Pues aquí las tenemos. Las protagonistas de esta primera fase son las plaquetas. Pensemos en ellas como si fueran los sanitarios de emergencias que llegan a la escena de un accidente en cuestión de segundos. Son pequeñitas, súper rápidas y su única misión es controlar la situación de inmediato. Y ojo, que no improvisan, tienen un protocolo de actuación impecable en 3 pasos clave. Primero, la adhesión. En cuanto detectan la rotura, ¡pum!, se pegan a la zona dañada. Segundo, la activación. Al pegarse cambian de forma, se vuelven como más pegajosas y, esto es crucial, empiezan a lanzar señales químicas pidiendo ayuda. Y tercero, la agregación. Muchísimas más plaquetas acuden a esa llamada y se van agrupando, formando un primer tapón temporal. Lo más alucinante es que este primer tapón se forma en segundos. Es una solución de emergencia fantástica. Pero, y aquí está la clave, es algo temporal. Es como poner una tirita. No es lo bastante robusto para aguantar mucho tiempo. Se necesitan refuerzos estructurales de verdad. Y es justo aquí donde la historia se pone todavía más interesante. Ahora es cuando llega, digamos, el equipo de construcción para asegurar la zona de forma permanente. Exacto. Si las plaquetas eran el equipo de primera respuesta, la cascada de coagulación es el equipo de ingenieros y constructores que llega para crear una solución sólida y definitiva. Esto es lo que se conoce como hemostasia secundaria. ¿Y esto cómo funciona? Pues hay que imaginárselo como una fila de fichas de dominó. La lesión activa la primera y esa empuja a la siguiente y a la siguiente en una reacción en cadena. El objetivo final de todo esto es tejer una red de seguridad súper resistente con una proteína llamada fibrina. Esta malla lo atrapa todo y consolida ese tapón inicial. Por cierto, un dato clave, la vitamina K es fundamental para fabricar varias de estas fichas de dominó. Pero, ¿qué pasa cuando la herida ya está curada? No se puede dejar ese andamio de fibrina ahí para siempre, ¿verdad? El cuerpo, que es muy sabio, también tiene un plan para eso. Activa un equipo de limpieza llamado fibrinólisis. Una sustancia, la plasmina, entra en acción y disuelve con mucho cuidado el coágulo, restaurando el flujo sanguíneo normal. Un sistema de verdad perfecto. Todo este proceso biológico es fascinante, desde luego, pero ¿cómo se aplica este conocimiento en el día a día? Por ejemplo, en una clínica veterinaria, donde el análisis de la coagulación puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. La pregunta clave para los clínicos es, ¿cómo se puede comprobar si todo este sistema de emergencia, desde las plaquetas hasta la fibrina, está funcionando como debería en un paciente? Pues de una forma bastante lógica, el diagnóstico se divide para evaluar las dos grandes fases que hemos visto. Por un lado, se analiza la hemostasia primaria, es decir, si las plaquetas, los primeros en responder, hacen bien su trabajo. Y por otro, se evalúa la hemostasia secundaria, para comprobar si el equipo de construcción, la cascada de coagulación, funciona correctamente. Y esto nos lleva a las pruebas específicas. Esta tabla muestra las herramientas principales. Pruebas como el TCA, el TTPA y el TPMID miden, en esencia, la salud de diferentes rutas o partes de esa cascada de dominos. Cada una nos da una pista sobre dónde podría estar el problema. Entonces, ¿qué significa el resultado? Pues estas pruebas miden literalmente el tiempo en segundos que tarda una muestra de plasma en formar un coágulo. Si ese tiempo es más largo de lo normal, es una señal de alarma. Puede indicar desde una deficiencia de vitamina K, que como vimos es crucial,
hasta problemas más graves como una insuficiencia hepática, hemofilia o una condición sistémica muy seria conocida como CID. En última instancia, lo que hemos analizado es un equilibrio exquisito y vital. El cuerpo necesita formar coágulos para sobrevivir a una lesión, pero también necesita disolverlos para no bloquear el flujo de la vida. Y esto nos deja con una reflexión final. ¿Qué sucede cuando esta delicada balanza se inclina demasiado hacia un lado o hacia el otro? Ahí es donde reside la clave de muchísimas patologías.